Tenemos a representantes de tres impresionantes servicios, seguramente de los servicios más importantes, junto con lo que hemos visto anteriormente de España, Suma 112, ahora se llamaba EPES, ahora Servicio de Emergencias de Andalucía, ¿no? Y SAMUR Protección Civil, ¿no? Como digo, entre los tres, más de 100 años de experiencia. Además, en este caso, estamos hablando de gente con un amplio espectro. Miguel Ángel... Dime el Bolli y acabas antes, ¿vale? No quiero decirte Bolli, joder. Dime el Bolli y acabas Hernández Borque. Han sido médicos, han sido enfermeros, y Javier Quiroga, enfermero y directivo del servicio, ¿no? Yo creo que tres excelentes muestras, ¿no?, de lo que ha sido la evolución de estos tres grandes servicios. Ellos han sido designados por cada uno de sus servicios para venir a contarnos la historia. Si os parece, empezamos contigo, Miguel Ángel, ¿te parece? Continuamos con Javier Quiroga y terminamos contigo. Venga, cuando quieras. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación al Suma 112. Para mí es un honor estar aquí hoy y compartir con todos vosotros. Me decía un discente hace un ratito, uy, está la competencia. Nosotros no somos competencia, en absoluto. Estamos para lo mismo. Y además estamos obligados, como Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, que compartimos un 50% de la población de la Comunidad de Madrid, estamos obligados a entendernos, como no puede ser de otra manera. Muy bien. Bueno, me siento un poquito en minoría, ¿eh? Eso también os lo tengo que decir. Veo mucho SAMUR. Me dijeron que preparara una presentación sobre la evolución histórica que ha tenido la Comunidad de Madrid, quitando al SAMUR, lógicamente, desde la Administración General del Estado hasta la Comunidad Autónoma, desde el antiguo Servicio Especial de Urgencias, que luego fue 061, como veremos ahora, y luego, bueno, pues en la actualidad es el Suma 112, que es el Servicio de Urgencias Médico madrileño. Bueno, a ver, vamos. Hay una evolución histórica, como no puede ser de otra manera, que arranca en el año 64 con el Servicio Especial de Urgencias, año 64. Quiero recordaros que la Administración General del Estado, estamos en la dictadura militar todavía, y la Administración General del Estado en ese momento ya utilizaba los helicópteros de la Dirección General de Tráfico para hacer traslados al 12 de octubre y a La Paz. Los primeros traslados sanitarios se producen en el año 63 con helicóptero. O sea que, digamos que esos sí que son de verdad los pioneros de todo lo que estamos viendo hoy. Sí me congratula el ver que todos los grandes servicios que están pasando por aquí van a la par en el desarrollo y en el avance. Posteriormente, en el año 89, a raíz de un informe del Defensor del Pueblo, que también ha hecho mención uno de los compañeros, bueno, pues se crea, aprovechando la estructura que tenía el Servicio Especial de Urgencia, se crea el Servicio Especial de Urgencia 061. Evidentemente, pasamos al año 96, en el que se produce la transferencia de las competencias en urgencias sanitarias a la comunidad autónoma, las distintas comunidades autónomas. También hacía referencia a otro de los compañeros al SERCAM, que nace en Bomberos, que es el que asume esa competencia sanitaria en emergencias, y ahora veremos de qué manera, ¿no? En el 2003, esas competencias sanitarias, por culpa de las transferencias sanitarias que se van a producir en el 2001, pues se produce un traslado de ese personal del SERCAM en Bomberos a SERCAM Sanidad. Se produce una asunción de competencias por parte de Sanidad. Y bueno, llegamos hasta el momento actual, ¿no? Desde ese momento hasta ahora, no exento de complicaciones, de muchos problemas por la integración de personal de distintas relaciones contractuales, pues hemos llegado a lo que es hoy el Suma 112, ¿no? El Servicio Especial de Urgencias de Madrid se crea en enero del 64, se crea como un complemento a la atención primaria de la época, ¿no? Se crea como un complemento y la actividad se limita de 17 a 9 horas. Algunos de los que estamos aquí lo hemos conocido, ¿verdad, Javi? Nace hace 37 años. Probablemente es uno de los servicios pioneros en España y uno de los pioneros en Europa. Esta etapa continúa hasta el año 89, en la que el SEO fue la estructura administrativa sobre la que se crea el 061 y se aplica un plan director a las comunidades autónomas, en este caso a la Comunidad de Madrid, que ya remodeló totalmente el Servicio Especial de Urgencia 061. Se transfieren las áreas de atención primaria, se crea un centro coordinador de urgencias, se pone un teléfono único de emergencias, que es el 061,
que luego fue extrapolable a todas las comunidades autónomas. Y desde el 89 al 94 se despliegan 9 unidades móviles y se consolida además el servicio especial de urgencias 061 dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Bueno, la DGT al mismo tiempo ofrece un helicóptero sanitario con, lógicamente, personal del INSALU, del 061. Es el primer helicóptero, es la experiencia piloto de helicóptero sanitario propio por parte de la Administración General del Estado en ese momento, y se le denomina Romeo 0. Muchos de nosotros le llegamos a conocer, e incluso muchos de los compañeros de Suma 061 de ese momento pues trabajaron en ello. En septiembre del 97 cesa la actividad porque se transfieren las competencias en urgencias, en asistencia de urgencia a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, y es evidente que también cesa la actividad porque entra en juego el SERCAM de bomberos. SERCAM de bomberos es el que asume el traslado en helicópteros sanitarios, pasan de 1 a 2, y asume también pues, la emergencia extrahospitalaria, sobre todo en las zonas que son más alejadas en la Comunidad de Madrid, porque Madrid estaba muy bien cubierto, SAMUR estaba en plena expansión, tenía ya bastantes medios, y Madrid no era un problema, lo que es Madrid capital. El problema venía fuera, en lo que era la extrahospitalaria, que 061 no llegaba a todo, evidentemente, porque en Madrid también trabajaba 061, pero hacía falta una incorporación de otros medios y se hizo a través de bomberos de la Comunidad de Madrid. Los helicópteros pasaron a llamarse SERCAM 01 y SERCAM 02. Empiezan en el 96 experimentalmente con un helicóptero en la base de Lozoyuela y también montan un OBI-móvil con una cobertura de 42 pueblos. En el 97 funciona el segundo helicóptero medicalizado que se ubica en el Parque Bomberos de Las Rozas. Hoy día siguen estando en las mismas ubicaciones y siguen siendo los mismos helicópteros. Han cambiado algunas cosas, lógicamente, ¿no? El 4 de agosto se incorporan 35 médicos y 25 diplomados. Lo siento por Emergencia Ciudad Real, porque alguno de ellos os lo quitamos. Y todavía siguen en el servicio y con un buen recuerdo de su origen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El 12 de agosto del 97 se montan nuevas UBIs en Coslada, Las Rozas, San Martín de Valdeiglesias y Lozoyuela. Son 4 ya UBIs móviles completas, más 2 helicópteros sanitarios que ya empiezan a hacer una cobertura de las zonas más alejadas de la Comunidad de Madrid, que era donde estaban realmente los problemas. En el 2000 se produce el inicio de las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas y ahí empieza otra época, ¿no? Todo ese personal y todos esos medios que estaban en bomberos pasan a depender de sanidad. Se atribuye a la Consejería de Sanidad pues todas las competencias en emergencia y rescate y la coordinación de emergencias sanitarias. Entonces pasan a ser personal de sanidad. Se crea una ley, la Ley 4/2000 del 8 de mayo, que es la reguladora de las escalas que se van a crear. El decreto 25/2000 lo que hace es transferir todo ese personal y ese material a la Consejería de Sanidad y se ponen 4 meses. Hasta ese momento, Bomberos es quien presta servicios con los médicos y enfermeros y a partir de ese momento se empieza a formar un personal. Madrid es pionera en la primera titulación de técnico de emergencias, se empieza a formar en esa titulación y en el mes de junio pasan a prestar servicios con las nuevas categorías. Los médicos y enfermeros pasan de ser oficiales del Cuerpo de Bomberos de la escala técnica sanitaria a ser técnicos de salud pública y técnicos medios diplomados en salud pública por parte de los médicos y enfermeros. Se crea la categoría del Cuerpo de Auxiliares Especialistas, la escala auxiliar de transporte sanitario, que son los primeros funcionarios de carrera dedicados exclusivamente a las UBIs móviles y los helicópteros sanitarios. Esto, pues, lógicamente, hace que incremente el número de UBIs. Incrementan 2 UBIs más en Alcalá de Henares y en la zona de Aranjuez, y se crea un centro coordinador que se instala en la misma sede de la Consejería de Sanidad, que entonces estaba en la calle O'Donnell 50, que era ahora mismo la de Servicios Sociales. ¿Pero qué dura esto? Pues dura hasta que vienen las competencias sanitarias, lógicamente. En el momento que vienen las competencias sanitarias, pues ese traslado de competencias se establece a través de una ley, que es la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y esa Ley de Ordenación Sanitaria regula toda la ordenación sanitaria que nos compete en estos momentos, ¿no? En el artículo 9, pues con carácter general, el ejercicio de la autoridad sanitaria lo establece la Consejería de Sanidad y, por ende, el Suma 112,
y la dirección de los servicios propios, elaboración de planes de emergencia. Pero vamos, lo que se hace, como no puede ser de otra manera, es en las emergencias complejas, en las que vayas a colaborar, vayas a trabajar con otras instituciones, es ponernos de acuerdo. Ahora mismo se puede decir que Suma 112 y SAMUR Protección Civil están pasando una luna de miel en todos los sentidos, porque hay una colaboración absoluta en todo, desde planos de formación, cooperación, colaboración y planes de catástrofes. El decreto de integración de servicios se produce en el 2003. Realmente Suma 112 es un paraguas que tiene 3 servicios, esto no lo sabe mucha gente, 3 servicios dentro. La gerencia del Suma 061, que era la gerencia transferida por el INSALU, por el servicio, la Administración General del Estado, el Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid, que era propio de la Consejería de Sanidad, funcionarios estatutarios los primeros, funcionarios de carrera los segundos, y unas urgencias externas UBI-móvil, que son 15 enfermeros laborales de los hospitales que se transfieren, se ascriben al 061 para poder abrir más UBIs como la UBI-15 del Escorial, la que hay aquí en esta población, gracias a esa donación, porque 061 era un servicio muy potente en cuanto a trabajo, pero muy carente en cuanto a medios económicos. Entonces, yo estuve trabajando en 061 muchos años y todavía recuerdo robar los Diaflo en los hospitales mientras alguien estaba ocupada de entretener a la enfermera de turno para que no nos viera, ¿no? O subir las botellas de 11 litros porque no teníamos botellas pequeñas ya. Todo eso, para la gente más joven, es chino mandarino, pero a los que hemos trabajado en ello, pues hemos pasado por todo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se crea? Una nueva imagen corporativa. Una nueva imagen corporativa que es los colores de la Unión Europea, básicamente, y lo que se hace es poner un uniforme que, como veis, es un uniforme vistoso, muy vistoso, para que se nos vea bien cuando estamos en una carretera o en cualquier otro sitio, y, evidentemente, pues afecta a todos los medios que tiene el servicio. En el 2004 se aprueba el Plan Integral de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid. 2004, en estos momentos, 2025, se está generando el nuevo Plan de Emergencias, de Urgencias y Emergencias, y se adecua al transporte sanitario urgente, se adecua a la atención sanitaria de alta complejidad y, además, se mejora el dispositivo de los dispositivos asistenciales, el funcionamiento. Se asigna al Suma 112 la atención urgente de los servicios de atención primaria, se amplían a 16 unidades de asistencia domiciliaria y 10 vehículos de intervención rápida. Termino enseguida. Y en el 2005 se hizo efectivo el cambio de los SWAP, los servicios de urgencia de atención primaria, pasaron al Suma 112, que curiosamente el año pasado han vuelto a pasar a atención primaria. No debieron de salir de ahí nunca. Se refiere a la gestión del transporte sanitario urgente y no urgente, ahora hablaré muy rápidamente de ello. Y os voy a dar unos datos de actividad asistencial que tenemos en Suma 112 en estos momentos. Ahora mismo tenemos un vehículo, tenemos psicólogo también, es una incorporación relativamente nueva, llevan 5 años. Hay un vehículo de psicólogo 24 horas, 30 UBIs móviles 24 horas, 55 unidades de asistencia, que cuando cierran los centros de salud y sábados y domingos, lógicamente, son los que se incorporan a la asistencia domiciliaria. 18 vehículos de intervención rápida, soporte vital avanzado, 2 helicópteros sanitarios Eurocopter H145, creo que son los mismos que tenéis vosotros en Cataluña, 2 unidades de neonatos, un vehículo de comunicaciones, es un módulo de comunicaciones, 2 vehículos de intervención IMV, 2 vehículos de trasplantes, todos estos están, menos el vehículo de intervención rápida, que es 12 horas, todos están 24 horas. 2 vehículos de logística, 2 vehículos de logística asistencial, se llaman Alfa Lima, uno de reciente creación ahora mismo, 3 vehículos de jefatura de guardia y 105 ambulancias de soporte vital básico que están las 24 horas del día operativas en distintas franjas. La cartera de servicios, no os voy a aburrir, es amplísima, como pueda tener cualquier otra entidad similar a la nuestra. Y sí que es importante que veáis que nosotros recibimos 1.204.000 llamadas en el año 2023. No tenemos todavía los datos del 2024 cerrados en una memoria. Pero estamos hablando de que el 80% de las llamadas que se producen en el 112 son sanitarias y son derivadas bien a SAMUR, bien a Suma. En la actividad sanitaria, la resolución de las llamadas asistenciales, estamos hablando que en el 2023 se asigna recurso en 516.749 ocasiones. O sea que es un movimiento importantísimo. En recursos móviles, pues, por ejemplo, es importante la cifra de los 326.000 traslados sanitarios urgentes en ambulancia básica, en soporte vital básico.
En el resto, pues las movilizaciones son 559.839 movilizaciones, ¿no? Traslado sanitario urgente, que es algo importantísimo, se hacen 5.500 traslados diarios. Eso arroja 1.300.000 a fecha del 24, 1.300.000 traslados entre hospitales o entre los domicilios. La actividad de recursos móviles atendidos, bueno, pues simplemente son datos que los que tengáis, sí que es importante, y creo que esto es muy parecido a lo que hay en casi todas las comunidades autónomas, resoluciones in situ 238.000. Luego te lo doy, luego si quieres te doy la presentación. Los traslados interhospitalarios, servicios especiales pues que están en el entorno de los 3.000 y de 10.700 en traslados interhospitalarios. Y sí es importante, bueno, pues traslados sanitarios urgentes, lo que os estaba diciendo, en estos momentos 1.300.000. Y en la encuesta de satisfacción son muy parecidos los datos. Estamos alrededor del 91, algo por ciento, creo recordar, el 91,9% en satisfacción. Es verdad que nosotros este año, por ejemplo, en el 2023, el año pasado, perdón, hemos recibido premios y reconocimientos. En estos momentos tenemos 75 publicaciones censadas en el año 2003. Tenemos 5 proyectos internacionales, 25 proyectos de investigación en marcha. Es un servicio muy ambicioso. Tenemos unidad docente que forma MIR, forma EIR y forma también, mediante convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa, forma médicos y enfermeros de las distintas unidades militares. Y nada más, porque vamos deprisa un poco con la lengua afuera, pero para que dé tiempo a hacer todos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Agradecer a mi servicio y a la Fundación Complutense la oportunidad de estar aquí hoy. Mi nombre es Javier Quiroga, soy enfermero, he sido directivo de SAMUR 34 años y pertenezco al grupo fundacional del negocio nuestro, ¿no? Y bueno, siempre he hecho muchas cosas en el servicio. Quizás de las cosas que más me han gustado es estar ligado a la central de comunicaciones y a las comunicaciones en general, ¿no? Las raíces del SAMUR hay que buscarlas en 2 instituciones muy curiosas. Una son las casas de socorro y otra es el Parque Municipal de Ambulancias. Las casas de socorro eran una estructura que el Ayuntamiento tenía desde más o menos mitad del siglo XIX, que era una estructura sociosanitaria que daba servicio a población con pocos recursos y también veían urgencias. Y tuvieron un auge hasta más o menos finales del siglo pasado, cuando Álvarez de Mazano decide cerrarlas porque realmente no tiene mucho sentido ante la proliferación de las urgencias hospitalarias. Entonces, paralelamente, pide al concejal que estaba entonces, Simón Viñals, me acuerdo de él, aunque, bueno, yo me acuerdo mucho de él, y realmente una solución política al cierre de las casas de socorro, como veremos. Lo del Parque de Ambulancias es la primera actividad documentada de transporte sanitario del Ayuntamiento desde 1875. Había 5 camilleros en cada casa de socorro que llevaban a mano, en camilla a mano, a los pacientes a los hospitales. Bueno, el Parque de Ambulancias, bueno, evolucionó no mucho. Cuando nos encontramos en el 90 con él en un servicio pequeñito, con poco trabajo, tampoco tenía mucho interés y bueno, pues a eso es lo que nos encontramos, ¿no? Una foto de una de las antiguas y tradicionales casas de socorro, la Casa de Socorro del Centro de la Ternera, un sitio absolutamente emblemático, si estas piedras hablaran, ¿verdad? Y esto es lo que nos encontramos en el invierno del 90, ambulancias, turismos sobre elevados, en R18, turismo sobre elevados y en realidad... Viri, haz el favor. Viri, haz el favor. Preguntaba si era Montesa. No, es Návara de Tolosa, la Casa de Socorro de la Ternera, de la calle de la Ternera, Návara de Tolosa. Vale, un sitio famosísimo. Ambulancia de techo de R18, techo sobre elevado, una dotación. Hemos trabajado con algunos de estos compañeros que también hicieron su trabajo, ¿verdad? Un conductor con chaqueta y corbata que solo conducía, 2 camilleros que así se llamaban, con una batata en la espalda, y esto es lo que había en el año 90 realmente, ¿no? Una foto en memoria de nuestros compañeros. Tengo que hacer una llamada muy emocionada también a José Luis Gil Arranz. Éramos las únicas personas que formábamos esto en el verano del 90, cuando yo le conocí. Yo conocí el SAMUR como un folio en blanco encima de una mesa de despacho, ¿vale? Hablamos, nos enamoramos instantáneamente, habrá que escribir algo, dijo, sacamos un folio y empezamos a escribir en el verano 90, como digo, donde trabajaba él en la Casa de Socorro de Álava, que este tiene una fuerza de la naturaleza, era como las flores de la emergencia, es un tío capaz de vender arena a los tuarés, polos a los esquimales, y este tío convenció a todo el mundo de la necesidad de este servicio. Hay que agradecer, y realmente yo tengo un recuerdo muy emocionado. Murió hace ya unos años, nos dejó muy pronto y tengo muchos recuerdos para él.
Hay que decir que inicialmente, como solución política al problema de la cierre de las casas de socorro, el Ayuntamiento pensó, la Concejalía pensó en algo más estático, o sea, en unos coches grandes que estuvieran parados en concentraciones de público de una forma programada, a lo del rastro, a lo de partidos de fútbol y cosas así. Pero bueno, un poco de debate ahí y al final pues pudimos llevándonos un poco esto a otro modelo y dijimos, quizás sería mejor idea tener coches más pequeños, muy móviles, que presten atención allá donde haga falta. Y nació un concepto que interesó mucho el Ayuntamiento, vamos a poner ruedas a las casas de socorro. Eso al alcalde le encantó y esto fue un poco el arranque de la historia, ¿no? Y fue pues, más o menos entre el verano del 90 y el invierno del 90 cuando se gestó un poco el modelo y en el invierno del 90 fuimos a hacer formación al personal de las ambulancias municipales. Esta es la prueba de lo que digo. Esto fue una de las ambulancias que se hicieron, que era mitad ambulancia y mitad consultorio, ¿vale? Que esto pues, no se hizo más que una realmente, que luego trabajó como ambulancia, ¿vale? Trabajamos mucho en la definición del modelo y esto no es casual. Y yo estoy muy orgulloso de decir que los 4 pilares básicos del SAMUR están hoy en vigor. Es decir, los 4 pilares básicos se sentaron en el 90, hoy siguen en vigor. Los 4 pilares eran un servicio en doble escalón básico y avanzado, con mucho protagonismo por parte de los técnicos de emergencias, ¿vale? 2, una central sin médicos, que en aquella época era una herejía, una central sin regulación médica, que en aquella época era una herejía absoluta, y era algo increíble. Un jefe de guardia, ahora hay 5 jefes de guardia, este modelo ha evolucionado mucho, ¿verdad? Un jefe de guardia muy implicado en la calle, en la atención directa de emergencias, ¿verdad? Y procedimientos muy estrictos. Esto era Cruz Roja en estado puro, procedíamos de Cruz Roja, lo aprendimos ahí, y estos los antecedentes están ahí. El servicio, realmente, el modelo, hasta perfeccionar hasta el infinito y más allá, pero básicamente el modelo sigue en vigor. Elegimos el nombre, SAMI, se lo copiamos a los franceses, nos molaba, le pusimos la de rescate, sonaba muy bien, a los bomberos no les gustaba tanto eso del rescate, pero bueno, que sonaba muy bien, ¿verdad? Y elegimos el amarillo porque era el que quedaba, porque no había más colores, quedaba solamente el rosa fosforito y el amarillo, y nos decimos por amarillo, también es el color de la medicina, es raro, de la beca de medicina, y también, y esto es rigurosamente cierto, nos queríamos diferenciar del resto de los servicios de emergencia, pensando que los chicos de la ETA no querían matar médicos, queríamos que se nos viera de amarillo los atentados. Esto es como lo cuento, ¿eh? Esto es como lo estoy contando, ¿verdad? Y bueno, pues pusimos en marcha esas ambulancias que para la época no estaban mal, estaban un poco más vestidas que en la Ciudad Real, tampoco mucho más, con muebles de cocina adaptados, ¿verdad? Y ahí está, la doctora Cuesta anda por ahí, por cierto, la doctora Cuesta anda por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues para la época eran recursos bastante rompedores, ¿no? Y salimos a la calle, que nadie nos engañe, el 16 de mayo de 1991, para adornar la inauguración del túnel de la Plaza de Castilla. La primera vez que una ambulancia del SAMUR sale de la calle rotulada como tal. Y a partir del 19 de mayo del año 91, prestamos servicios interrumpidos 24 horas hasta la fecha, ¿verdad? Coincidiendo con el final de la Vuelta Ciclista a España de ese año en Madrid. Inicialmente éramos 2, José Luis y yo, que nos alternábamos haciendo guardias y esto es lo que había, ¿no? Y esta foto es histórica. Primera foto del SAMUR en la calle Don Emilio Benito, ¿verdad? 16 de mayo de 1991. No hay duda, ¿eh? Hay mucha leyenda. Cuando salió el SAMUR, no, que si tal, que si para. Esta es la fecha y esta es la foto. Una de las cosas que nos interesó mucho, nos importó mucho en el sentido de la viabilidad que decía Viri, es un concepto muy interesante, ¿no? De que todo el tiempo estamos en una cosa viable, con echar raíces, ¿no? Porque, bueno, que si no somos competentes, que si no hay dinero, que si nos transfieren, que si no sé qué, y estábamos todo el día con este lío, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos interesó mucho era según la demanda. El servicio, el parque de ambulancias tenía un teléfono de 7 cifras que no conocía a nadie ni falta que hacía, no fuera que alguien fuera a llamar a pedir una ambulancia, menudo lío, imaginaos, y tal. Entonces, pues vimos que el Ayuntamiento tenía 2 teléfonos de emergencia muy conocidos, el 080 de bomberos y el 092 de policía municipal. Inicialmente nos veíamos más afines a bomberos y además pensábamos que si nos metíamos en bomberos íbamos a estar más seguros, más garantizados. Además, en un momento en que el modelo estaba definiendo, Armando lo sabe muy bien, el modelo en aquel momento no estaba tan claro si los servicios de emergencia iban a depender de bomberos o de la parte, digamos, de los sanitarios. Entonces nos fuimos, llamamos a la puerta de los bomberos y por unos motivos absolutamente súper pintorescos, que luego si hay un turno de preguntas, si quieres preguntar os los cuento, dijeron que no nos querían, ¿vale? Entonces insistimos 2 veces, José Luis era muy insistente, pero ni así lo consiguió. Fuimos a ver a la policía municipal, que era hasta el momento quien hacía el transporte sanitario. El parque de ambulancia no lo hacía, quien hacía el transporte urgente era la policía en vehículos ranchera, con una especie de colchones de vacío que llevaban, y dijeron, por favor, salir en la calle como sea, aunque sea con un tantán y una carretilla. Me acuerdo muy bien de esto. Pedro Cabrero, su jefe de entonces. Y nos fuimos al 092, donde estuvimos bastantes años, lo cual pues, nos fue realmente interesante y útil, ¿no? Esta es la central que nos encontramos en el invierno del 90 con
con Victoriano Moreno, un gran tipo, padre de un compañero nuestro, en lo que había, una mesa, una matriz, un talonario, trabajaban bajo Windows porque había una ventanilla por donde le daban un papelito y estas cosas, pero bueno, era un precursor, la ventanilla se ve ahí a la izquierda perfectamente, modernizamos un poco la central, ¿verdad? Esta es la central que tuvimos hasta que nos fuimos de C92, estuvimos en el C92 mucho tiempo, como 10 años, en la entonces sede de la Policía Municipal y actual sede nuestra, curiosamente, empezamos por ahí y luego nos quedamos con el edificio realmente, ¿no? Y bueno, esto es una cosa muy curiosa, porque quiere decir dos cosas. El primer coche de mando, publicitamos en C92 y hasta 2004 no tuvimos un presupuesto de tal nombre. Vivíamos básicamente de la mendicidad y del patrocinio. Entonces este coche pues estaba patrocinado, por ejemplo, con el carrocero que nos sacaba los golpes de la chapa de las ambulancias, ¿no? Subimos formas terribles, realmente, decenas de entradas de Madrid. Fue espantoso. Lo recuerdo con una amargura especial, lo mal que nos sentaba, lo que nos enfadaba, lo que nos enfadaba mucho el 11M, luego hablaremos de ello, pero tenemos decenas de atentados en Madrid, realmente, que los tuvimos que sufrir. La Cruz Verde, Irene Villa, Ramales, López de Ellos y otros tantos. Pongo lo de Ramales porque supuso un punto de inflexión. Ramales fue el último atentado donde la policía evacuó intempestivamente a los pacientes al hospital, trasladó el problema del sitio al clínico, ¿vale? Y hablamos que dijimos, esto no puede ser, o sea, nosotros, no, que no podéis acceder a circular 50, no sé qué, y eso pues empezó a haber unas conversaciones que fraguaron en los procedimientos de coordinación que hay actualmente, y realmente actualmente pues somos nosotros los que llevamos a los pacientes, pero Ramales fue un punto de inflexión, fue un antes y un después. Esto, por ejemplo, la Cruz Verde de los primeros atentados, donde ya se vio mucha gente del SAMUR trabajando. Tuvimos unos problemas de coordinación inicialmente tremendos, porque, claro, estábamos compitiendo con el espacio, dos servicios jóvenes, el 061 entonces Presuma, y nosotros competíamos por el espacio, y también los chicos de Cruz Roja, que lo hacían hasta ese momento y lo hacían bien, y tenían mucho músculo, obviamente se resistían, ¿no?, a dejar hacer aquello. La Cruz Roja estaba haciendo canto del cisne, nosotros nos dábamos codazos con los chicos del tal, nos escuchábamos las frecuencias unos a otros, nos echábamos carrera, nos disputábamos los pacientes. Forges haga un chiste igual de gracioso que el de Barcelona, nos disputábamos un brazo, una pierna y tal. Y entonces, ¿cómo resolvimos esto? Pues el tema de Cruz Roja, José Luis, que era más listo que un conejo, dijo, joder, si estos tíos lo hacen gratis con este fervor, ¿qué nos hará cobrando? Y fichamos hasta la Cruz Roja. Entonces es como si el Real Madrid ficha al Barcelona y gana la Liga. Bueno, pues eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Entonces empezamos a fichar a los más talibanes. Juanjo Medevilla, que anda por ahí, Rafa Saavedra, que le estoy viendo ahí, los más talibanes, los peores de todos. Nos tiraban de los pacientes, la mujer, y ahora son destacadísimos directivos del servicio, una trayectoria absolutamente increíble. Los chicos de la DIA tenían había un residuo de la DIA en la zona oeste de Madrid, en la zona este, en Moratalaz, que engordaban mucho los viernes por la noche, también se escuchaban, echaban carreras, aquello un lío, y entonces Gilarrán se dio cuenta que tenía un local muy malo, promovió una inspección y cerraron el local y se acabó la DIA, ¿verdad? Se acabó la DIA, y luego lo del Suma lo cuenta después, que también es muy curioso y muy interesante, ¿no? La familia creció y entonces no solamente nos coordinábamos mal con el Suma, vamos, con el Presuma, con el 061 kilogramos, y además estábamos a tortas con la PROTE. El Ayuntamiento tiene un cuerpo de voluntarios desde 1982 y competíamos con ellos en los programas y nos encontrábamos y nos peleábamos y nos rozábamos. Esto no puede ser. Entonces, pues la protección civil entonces dependía, era muy pequeñita, 60 voluntarios, dependían de bomberos. Los bomberos no tienen más mínimo interés en tener un cuerpo de voluntarios porque siempre han estado muy bien dotados. Me refiero económicamente, claro, no me entenderme bien, o sea, muy bien dotados económicamente, y entonces si tenían muchos medios materiales, y entonces pues les pedimos que no nos transfirieran y dijeron, bueno, una conversación compleja, pero finalmente nos los transfirieron. Esto robusteció el servicio hasta unos límites increíbles, que podemos decir, esta gente hace cosas increíbles, los programas lo ha contado muy bien la delegada, la vicealcaldesa, los programas haciendo, mira, al año forman 50.000 personas al año, en materia de primeros auxilios, muy interesante, y esto se fraguó en el famoso pacto de la grosetería, que os invito a que, si tenéis curiosidad, preguntarme luego, que fue muy, muy curioso y muy divertido cómo se fraguó esto. Bueno, alguna foto de los voluntarios en su inicio, actualmente 1.200 personas, muy bien encuadradas, que hacen cosas realmente muy interesantes y muy curiosas. También el servicio vivió una época interesante de colaboración con las misiones internacionales, cuando todavía se hacían desde el Ministerio de Exteriores. El Ministerio de Exteriores promovía una respuesta del Estado, de la que formábamos parte, con compañeros del SUMA también, compañeros del SEM también, gente de la DIA, realmente no íbamos solos, y bueno, pues estuvimos en misiones muy interesantes, Bandachel, Tsunami, me acuerdo muy bien, Pakistán, un sitio muy complicado. El terremoto de Haití fue lo más bestia que hemos visto en nuestra vida, sin duda ninguna, y yo estuve en alguna de ellas, la última en Filipinas, en el tifón Haiyan, ¿no? Algunas fotos de la atención del terremoto de Haití. Y bueno, recientemente, como ha explicado la vicealcaldesa, no me entretendré mucho, el SAMUR adquirió la categoría de MT1 del Mecanismo de Protección Civil, siendo el único servicio municipal que forma parte. Esto fue complejo, está siendo una cosa muy compleja, pero ahí estamos, ¿no? Y bueno, al final, en el 97 se firmó el convenio con el Presuma, con el 061. ¿Cómo fue esto? Pues fue increíble, pero el convenio
realmente fue auspiciado, empujado y definido por un jovencísimo Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente del Instituto Nacional de Previsión. Este hombre fue director de Correo, luego fue presidente del INP. El INP era el Insalud Nacional, y este tío pues dijo, si yo soy capaz de resolver el problema de coordinación en Madrid, lo resuelvo en cualquier lado. Nos sentó allí, nos dio todo tipo de facilidades, y en el 97 se firmó el convenio de coordinación, donde estaba la comunidad, sin competencias transferidas, estaba el 112, todavía no existía, pero estaba en el convenio, y estaba Cruz Roja. Y eso ha puesto mucha paz y mucha tranquilidad realmente en la ciudad, y nos hemos dedicado con la resolución del convenio. Y bueno, pues de las cosas más bonitas que se han dicho del servicio fue un concejal del PSOE que dijo, el SAMUR forma parte del paisaje urbano, y bien cierto que es, Hemos estado presentes en todos los anuncios de la ciudad, grandes, pequeños, la boda real, el Mapoma, el World Pride, el JMJ, que aquello fue drogadura, en fin, y ha habido un desarrollo, no os aburriré con esto, increíble. Hemos estado realmente en las copas, los copos, en fin, en lo que haga falta. Y realmente, bueno, pues lo más espantoso que hemos vivido en la ciudad, sin duda, que nos dejó una huella muy, muy profunda, fue los sucesos del 11M, que nunca podíamos pensar que esto nos podía pasar realmente, ¿no? Y nos dio realmente, nos dio muy duro. Mi servicio estuvo a la altura, la ciudad estuvo a la altura, todos los servicios estuvieron a la altura, no estuvimos solos, estuvo el SUMA, estuvo Cruz Roja, estuvo el SAMER de las Rozas, hubo gente allí, no estábamos solos. Jugamos un papel muy importante, pero no estábamos solos, y luego el servicio jugó un papel realmente, jugó el papel en la organización del IFEMA, del tanatorio, del gran tanatorio, donde atendimos a las familias y se hicieron el autoservicio. Una cosa para no olvidar, pero para olvidar fue algo muy, muy duro para nosotros realmente esto, ¿no? Esto es el polideportivo de Tellez. En Tellez se montó un puesto médico avanzado y ahí se escribió una página muy gloriosa, ¿no?, de la historia de la servicio de emergencia de este país. Bueno, pioneros en muchos procedimientos tiempo de meses, empezando por el Código Ictus, que fue, ya llevamos años con el Código Ictus, pero años, que fue el primero que se hizo realmente. Hemos sido muy pioneros en esto, ¿verdad? Y bueno, pues también hemos tenido una presencia muy, muy marcada en el 112 en el minuto cero. Teníamos claro que el 112 iba a arrasar con el mercado de llamada de emergencia, y realmente desde el 1 de enero del 98, fecha en que se inauguró en su sede de entonces, en la Catedral de La Coruña, en Gobelas, el SAMUR estuvo allí, fuimos ¿para qué? Yo le dije al jefe, tenemos que ir, ¿para qué? Digo, para ocupar espacio. Y poco a poco, pues actualmente, finalmente, en el 2002 se firmó un convenio con la comunidad para adoptar el 112 como teléfono de acceso, y trasladamos físicamente nuestra central a la sede de Pozuelo actual del 112, que es muy, muy interesante. Y el 80% de la demanda, obviamente, pues nos entra por ahí. Es un sitio muy interesante. Si no conocéis Pozuelo, tenéis que intentar conocerlo, porque es aparte de ser un lugar muy espectacular, se trabaja muy bien y es un lugar muy interesante. Trabajamos con un modelo de integración que ha sido muy premiado y estamos realmente muy contentos también de voluntarios en la central. Y ya por último, pues nos llegó la pandemia, ¿no? Donde, bueno, la verdad es que la fortuna que tuvimos, en el servicio había mucha cultura hinchi. Esto es uno de los responsables, es uno de estos talibanes de la Cruz Roja, Juan Gómez de Avilla, que es un fanático del NBQ, y teníamos mucha cultura en NBQ, mucho material, mucha formación, y esto posibilitó que pudiéramos afrontar con cierta tranquilidad estos momentos tan terribles del principio de la pandemia sin material. Nosotros sí teníamos material, y realmente pues hicimos quizás dos cosas interesantes, aparte de muchas cosas en la pandemia, y echar una mano allá donde se nos pidió. Jugamos un papel muy importante en el IFEMA, en el Hospital Milagro de IFEMA, que fue un milagro, de verdad, de la buena, que yo estuve allí, que no me han contado. Y esto es el pabellón 5, que se montó en 24 horas, ¿verdad? Y tenemos ahí como 500 pacientes en 24 horas. Y el SAMUR, aparte de la labor asistencial que hizo, se ocupó de la admisión, de organizar el servicio de admisión de pacientes del hospital de 1.200 camas, que no estuvo mal aquello. Con 2 misiones internacionales muy curiosas, una en Soria y otra en Segovia, para dar soporte a las residencias de acciones que se nos pidió por parte de la Junta de Comunidad Castellana, de la Junta de Castilla y León, que se lo hicimos con mucho gusto, un gran compromiso con la calidad. Y por supuesto, nuestra jornada sobre catástrofe es un referente con el grandísimo simulacro que hacemos en 4 eventos que todos conocéis. Y bueno, pues en realidad yo les deseo larga vida a mi servicio. Después de Ginarán vino el Vicio Corral, que dio un impulso tremendo a la formación y a la investigación. Después vino Fernando Prados, que dio un impulso tremendo a la protección civil. Después vino Isabel Casado, que le dio un impulso tremendo al tema de calidad. Y ahora tenemos a la doctora Camacho, nuestra querida Carmen Camacho, que aparte de impulsar todo en general, ha jugado un papel muy importante, que lo sepáis todos, en la gestación de la especialidad en medicina de emergencias, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, 4 millones después de intervenciones, aquí seguimos. Yo creo que el servicio está muy enraizado en la ciudad en estos momentos, y bueno, pues quiero finalizar con nuestro lema, un compromiso con la vida. Muchas gracias y espero vuestras preguntas. Agradecido por vuestra invitación, Hermigio. No tengas miedo a decirme el Boyi, coño, que me dices todo mi nombre menos el Boyi. Que no pasa nada. Nos conocemos hace muchísimos años y demás. Soy José Manuel Hernández Borges, vengo del Sistema de Emergencias CR101 Andalucía.
Y bueno, pues estamos en una situación un poquito especial, de adaptación, de nuevos cambios, y entonces en mi presentación que tenéis ahí, vamos a tener aquí, os he dado un intento de dar una pequeña visión de lo que fuimos, una visión de lo que hemos estado siendo, pero tengo el encargo fundamental de hacer una foto fija de lo que estamos haciendo ahora y de intentar que no se desvirtúe en lo que se nos está avecinando, ¿de acuerdo? Y con esa intención es lo que estamos trabajando. Bueno, hablaba ayer con el compañero, con Pacheco, lo que te decía ayer, primo, que no es lo que hagamos ni lo que hagamos, sino cómo llenamos nuestra vida de cosas. La llenamos de cosas buenas, la llenamos de acción, la llenamos de intención y la llenamos de buenos propósitos. Y es lo que hemos intentado durante toda la vida. Esa fotito es mía, como tenía 2 añitos, y creo que nos estamos currando todo lo que podemos, ¿de acuerdo? Hablando de dinosaurios, pues teníamos eso, un grupo de dinosaurios, de gente muy potente, de gente con mucha sabiduría, con mucho compromiso, pero que sistemáticamente tuvimos unos inicios, tuvimos una evolución, tuvimos un presente y tuvimos una evolución que no deja de seguir funcionando. Nosotros, en nuestro caso, que va a ser muy cortito y lo voy a intentar resumir muy pronto, todo surge en el año 89-90 con la Pre-Expo, con los inicios de lo que va a ser la nueva exposición del 92, y empiezan las urgencias corriendo a preparar sistemas de urgencias capaces, sistemas públicos capaces, sistemas de emergencias capaces, y bueno, empieza todo a correr y a evolucionar de forma inmediata, poco organizada y en algunos casos un poco alocada, pero es la intención. Hay que ponerse en funcionamiento rápido y empieza a crearse lo que es el nuevo germen de la asistencia de emergencia en Andalucía. Se crea en el año enero del 90, en el que empiezan los centros coordinadores a funcionar. Yo soy uno de los de ellos. Nosotros llevamos 30 más 5. Llevamos 30 años de asistencia a la empresa pública más 5 en un ente que se nos ha robado, pues desde el 90 al 94, 95, que pertenecía a un sistema público, pero se nos excluyó en ese instante. Entramos en la empresa pública y hay 5 años ahí que se nos ha robado a los profesionales, a mí entre ellos, y me da mucho coraje, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Me da mucho coraje. Entonces, en el año 90 fuimos a Suecia a prepararnos el sistema de coordinación de emergencia, el CORCON, que muchos conocisteis, y fuimos médicos probados en el CORCON y bueno, aprendimos a manejarnos allí. Esa es nuestra prehistoria. Empezamos a funcionar a los centros coordinadores ya con el CORCON sabido desde el año 90 al 92. Empiezan los centros coordinadores a gestionar solamente el transporte sanitario. En el 92 al 94 se empiezan a hacer los equipos de emergencia, que no es mi audio, que nos estrenamos de forma cataclísmica 2 días antes de la inauguración de la Expo del 92, con el colapso del Teatro La Maestranza. Se cae el colapso de La Maestranza en la obra de presentación de Otelo, de la Ópera Bastilla de París, con 5 muertos y 46 heridos. Yo llegué a ese centro, yo llegué a ese hospital, a ese punto de impacto, en un taxi con un pañuelo blanco, desde el hospital de Valme, porque fue un horror, 2 días antes de empezar la exposición del 92. Del 90 al 94, que ya teníamos equipos de emergencia, ya estábamos funcionando, estamos dentro del paraguas del Sistema Público de Salud, pero hay cambios organizativos. En el 94 se crea la Empresa Pública de Emergencia, el AEP 061, y desde ahí hemos estado evolucionando hasta el día de hoy, que en el año 21 pues se crea, volvemos a otorgar el Sistema Público de Salud, volvemos a ser funcionarios y estamos ahora mismo en plena efervescencia viendo cómo vamos a acabar, ¿de acuerdo? Os he puesto ahí en el año 21 lo del centros en red, porque supone la gran revolución en el sistema público de emergencia de Andalucía, la creación de los sistemas del sistema en red de los centros de comunicaciones. 2 nodos de comunicaciones, uno oriental y otro occidental, que comparten llamadas, que comparten operadores y que comparten médicos. Las llamadas entre centros son atendidos en los centros occidentales o orientales y son atendidos por médicos. Si se desbordan esas llamadas en el resto de provincias de la comunidad. Yo en Sevilla, la paradoja es de que un paciente que tenga una asistencia en Cádiz la atiende un médico de Huelva, escribe un operador de Córdoba y atiende una reclamación un médico de Cádiz. Entonces, pues, es algo un poquito complicado, pero hasta ahora no está dando malos resultados y tenemos cierta experiencia en este tipo de cosas. He querido hacer una foto fija de lo que fuimos, de cómo empezamos, cuál fue nuestra ambulancia, nuestros uniformes. Hablaba el compañero antes de las batas blancas, sí, todos empezamos con las batas blancas, que daba hasta vergüenza de cómo estábamos, las batas blancas, esas ambulancias que se nos caían a trozos, que un día fallaba el osciló, otro día la pedorreta, otro día el EPA 5, pero hemos intentado tirar para adelante, hemos ido evolucionando, las ambulancias y el material técnico y tecnológico cada día ha ido mejor y hoy día pues tenemos una empresa que yo creo, bueno, un grupo de trabajo que yo creo que es importante.
Nos da un poquito de picaosidad y de pudor escucharos a vosotros, la cantidad de personas que sois, vuestro grupo cómo lo forma. Somos bastante más modestos y nuestra comunidad autónoma es casi parejo a vuestro servicio aquí en Madrid. No somos mucha gente, pero que somos mucha gente, ¿verdad, Fernando? Con ganas de enredar y con mucho trabajo realizado, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, ya ahora sí, una foto fija de lo que estamos haciendo. Pues nada, somos un grupo de personas, un grupo de profesionales que hemos estado implicados y seguimos implicados en las estrategias asistenciales regidas por un organizador que es el Plan Estratégico Andaluz de Salud y planes de calidad que permanentemente se están implementando. Este decreto del 21, en el que se nos segrega de empresa pública y empezamos a estar también en el sistema público estructural de salud, está creando un antes y un después en la gestión de nuestro servicio. Todos nos tenemos ciertas preocupaciones, lo que se nos avecina y cómo estaremos, pero creemos que vamos a intentar salvarlo con cierta honestidad, ¿de acuerdo? El Plan Andaluz de Urgencia y Emergencia, como elemento rector y organizador de todas las carteras de servicio, de todos los procedimientos que se están poniendo en marcha, sigue siendo nuestra piedra angular en la que nos movemos, junto con todas las situaciones especiales que la legislación a nosotros nos están obligando a hacer. Los valores y las misiones que tenemos en nuestra visión de la emergencia, las formas de las cosas sigue siendo igual, orientados al ciudadano, orientados hacia el paciente, orientados a hacer lo mejor que podamos. Nuestro trabajo con profesionales permanentemente formados, con gente que somos capaces, mayores, pero capaces de dar todavía la batalla a lo que estamos haciendo, ser conscientes de que nuestro fin último es una buena asistencia, una escucha, una llamada, una comunicación de calidad, y en eso estamos, no tenemos otra historia. Estamos así organizados, somos 8 servicios provinciales, con 8 servicios con centros coordinador, uno en cada provincia, con capacidad de recepción de llamadas, en 2 nodos centrales, uno en Sevilla y otro en Málaga, con un montón de profesionales que lo veis en total recursos humanos de 1.500, casi 2.600 personas, entre personal asistencial y personal administrativo, gestores, sistemas de informáticos, mantenimiento y demás. Y la plantilla fija, la plantilla de profesionales sanitarios que tenemos es la que tenemos ahí, ¿vale? Por médicos, por enfermeros, por técnicos sanitarios, pues es nuestra plantilla. Nos forman un total ya casi de 200 y pico de metros, 700 personas en la comunidad autónoma, muchos técnicos, muchos enfermeros, algunos médicos menos, pero bueno, un grupo bastante homogéneo, funcionando bien. Esos son nuestros recursos. Hoy he puesto abajo un cuadrito especial que os lo vamos a detallar, ¿vale? Esos son nuestros recursos. Tenemos 30 equipos de emergencia terrestres, con 7 equipos de coordinación enfermería avanzado, 34 bases asistenciales, apoyos logísticos, traslado de transportes críticos, soporte vital básico, 5 helicópteros de aorto a ocaso al día de hoy funcionando y 59 superficies balizadas y con sistemas de aproximación. Y un montón de equipos móviles, como veis abajo, integrados dentro de lo que es el sistema público de emergencias de Andalucía, de los SUAT de Andalucía, compuesto por 146 equipos móviles, 366 puntos fijos de atención y 17 equipos móviles de enfermería, que están bajo la coordinación y bajo la tutela de nuestro sistema de emergencia de colaboración con ellos. El futuro, creo que en breve y no vamos a tardar mucho, todos seremos uno, estos equipos serán, no sé muy bien qué verbo utilizaríamos, asimilados y estaremos todos en un mismo pulso y seremos mucho y muchísima gente. Estas son nuestras llamadas. Cuando el compañero las ponía, pues me quedé un poco, bueno, pues las he traído para que lo veáis. Casi 3 millones de llamadas asistenciales, con una creación de recursos asistenciales que hace 1.500.000. Algunas cosas que os he puesto ahí, algunos compañeros que habéis colaborado con nosotros, tanto en Valencia como en Cataluña, hemos estado visitando para el tema del transporte pediátrico, con Valencia hemos estado viendo el tema de inteligencia para la nueva aplicación de inteligencia artificial a los sistemas de comunicaciones y, bueno, pues líneas rojas de comunicaciones con nuestro sistema para que no haya esperas en la comunicación, para que sea muy ágil el contacto con el usuario y con los recursos. Y es el trabajo que estamos haciendo en firme. Sí deciros que los centros de comunicaciones sanitarias al día de hoy en nuestros servicios suponen un trabajo ingente tanto de personal como de esfuerzo, como de todo tipo. Es un trabajo brutal que se está haciendo en todas las direcciones para que esto funcione medio regular, ¿vale? Pues ya más a las activaciones son esas, casi 700.000 activaciones de los equipos, tanto de equipos de emergencia como de equipos de SWAT, de los equipos globales de coordinación de urgencia y emergencia de la comunidad,
muchísimos transportes aéreos, 5 helicópteros permanentemente funcionando con un índice de ocupación que ha sido un 60% durante Horto a Ocaso. Nos queda la asignatura pendiente del vuelo nocturno, que estamos intentando implementarlo, pero todavía no lo hemos conseguido. Y hablabais antes de los usuarios. La nuestra es nada más que un 9.4, que son los 9.4, que son las que nos dan los usuarios a la hora de hacer la encuesta de satisfacción. Y bueno, yo estoy más contento que ellos. Creo que el trabajo en relación a su satisfacción lo superan con creces, pero bueno. 30 años más 5 del servicio de emergencias nuestra, mucha gente, esos 5 no se nos pueden restar. 20 años de Salud Responde como un elemento integrador de control, de recepción de llamadas, de salud sanitaria actualmente en Andalucía. 300 proyectos en funcionamiento ahora mismo de investigación e innovación, muchos de ellos en colaboración con vosotros, con el SAMUR, con el SUMA y con el CEN de Cataluña, y con Valencia, perdón, encantados de intentar con nosotros. Aumentando, Fernando, la supervivencia en parada cardíaca cada día más, desde el decreto de esa, resultados en la parada cardíaca, una supervivencia ya apreciable, y destacar desde aquí y reconocer el trabajo de las zonas cardioaseguradas de Málaga. Se ha convertido, creo que, en la ciudad europea con más unidades de desfibriladores en vía pública. El trabajo del compañero ha sido algo brutal. Hay casi 400 desfibriladores puestos en la ciudad de Málaga, solamente en Málaga, con una cobertura casi de 300 metros. No hay un desfibrilador a menos de 300 metros en ningún punto de Málaga, ¿de acuerdo? Es brutal, brutal el trabajo. Este es nuestro programa de formación, nuestras horas de formación obligatoria para todos los compañeros, de todo tipo, para una formación obligatoria para nuestra plantilla, una planificable en lo que podemos asumir, lo podemos entrar en ella si nos apetece, si queremos. Somos entidad para NAEM, somos de los pocos grupos que están habilitados para dar tanto sus grupos de PHTLS, AMLS y EPC, Pediatría y Atención al Trauma. Múltiples grupos de trabajo de los profesionales con muchas horas consumidas y con mucho trabajo por delante, simulacros, dispositivos brutales como es el Plan Romero. Ayer esta mañana en el desayuno hablábamos que la población no sé qué era contigo, de Pamplona, ¿no? Que los Sanfermines, bueno, pues nosotros en el Rocío, una población que tiene apenas 12.000 habitantes, nos encajamos con 1.300.000 habitantes para atender en unas condiciones auténticamente infrahumanas, que es lo que quiero que recalque, ¿vale? Y con una posibilidad de que ocurra algo altísima, por eso el dispositivo que tenemos ahí. Muchísima gente formada en los maratones de RCP que tenemos, y un segundo que quiero perder con vosotros para esto. Me gustaría simplemente daros las gracias a los compañeros, darles las gracias a los que no estáis con nosotros ahora porque estáis jubilados, y darle las gracias a todos, a tanto visionarios, a tanta persona inteligente, a tanta persona capaz, que ha sido capaz, de tanto nosotros como vuestros, de que esto sea una realidad, de que sea algo imparable, de que la gente que nos está sucediendo son gente motivada, inteligente, formada, con que tengan referencia, y nosotros, por mi parte, daros las gracias y me tenéis donde haga falta, ¿de acuerdo? Bueno, este es vuestro momento. Venga, vamos a primero daros las gracias por el enorme esfuerzo de recapitulación, el enorme esfuerzo histórico, fantástico, que nunca he vivido como en tu presentación la historia de los activos de Suma. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y muchas gracias, perdona, te iba a llamar Boyi. Es que si no hubiese Boyi, tío... Perdón, lo del Boyi lo voy a aclarar porque me da hasta vergüenza. Los más mayorcitos saben que los bollicaos, la parte de abajo tiene el chocolatito. Bueno, hijo, pues tengo los chocolatitos. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Hay mucho gracioso, ¿eh? ¡Ay, qué lástima! Y muchas gracias, Javier, porque ha sido un esfuerzo enorme. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos, echarle. No, que tengo que conservar Lo de la corsetería, Javier. Sí. Bueno, agradezco esta pregunta. A ver,
Cuando vemos que nos andamos peleando con los voluntarios, decimos, esto no puede ser, y empezamos, primero hablamos con el jefe, os lo voy a contar cómo fue, os lo voy a contar cómo fue, porque eso es una historia que son las intrahistorias de cada cosa que tienes. Hablamos con su jefe, que nos fía de bomberos, y le decimos, oye, mira, es que esto, ¿qué te parecería si nos transferís el grupo de voluntarios? Y dijo textualmente, bueno, estos son como mis ladillas, que me molestan mucho y no me dan nada. Y dijimos, cojonudo, este está superado. Hablamos con el jefe de su jefe, con el jefe de su jefe, y finalmente hablamos, José Luis le convenció, le vendió polos de menta al concejal que dependía de bomberos. Había una concejalía específica de bomberos, López Collado. Le convenció, hablamos con el alcalde, con el concejal, pum, y nos ceden a los voluntarios. Pero entonces eran 60 voluntarios pintorescos, entonces estaban mandados por un tipo que era un voluntario, ¿vale? Que además era funcionario de la casa, era un administrativo de multas, que además era el jefe. Entonces, claro, este hombre que era un tío pintoresquísimo, Adolfo Albo, Fito, el Fito era un tío súper pintoresco, y llegaba el fin de semana, se revestía de sus atributos, ¿vale? De jefe de la Prote, y se la pasaba como un comanche, o sea, chofer para arriba, para abajo, tenía muchos amigos, también algunas amigas, y él tenía un tío montado un chiringuito interesante, y claro, llegamos nosotros a jodérselo, y tío, no le gustaba aquello, amenazó con una huelga de hambre, con encerrarse, con encadenarse, con no sé qué. ¿Y qué hicimos? Pues le montamos una conspiración. ¿Qué vamos a hacer? Montar una conspiración ofreciendo un puesto de trabajo a toda su cúpula directiva, claro, a toda la banda, a todos los jefes de la Prote, pues les ofrecimos un curro, y entonces esto lo articuló su segundo de a bordo, que fue quien tenía mucho sentido común, López Cándano, es un señor mayor que tiene mucho sentido común y vio claro la necesidad de la absorción. López Cándano regentaba una cosetería en la calle Barquillo, y entonces toda esta conspiración, ¿vale?, para traernos a la Prote, se gestó entre Sostenes y Bragas en una corsetería típica como mostrador de madera con López Cándano. Ese es el pacto de la corsetería. Digo porque todo tiene intrahistoria, parece que las cosas son así, pasan porque pasan, pero pasan porque te lo ocurras y porque haces cosas a veces un poquito pintorescas, ¿no? Y finalmente fichamos también a Fito, finalmente ya, al final de todo, también fichamos a Fito y trabajó con nosotros, y ya, bueno, pues todo estuvo inicialmente, estuve eso, y eso se pactó en la corsetería de la calle Barquillo López Cándano. Esto es así, esto es así. Yo quería que Miguel Ángel y Boye nos comentara, porque ambos son enfermeros y médicos, y habéis evolucionado dentro de vuestro servicio con eso. ¿Cómo fue ese paso, ¿no?, para vosotros? Yo solamente soy médico, soy médico de familia, no fui enfermero. Y bueno, pero... Tú primero. Mira, Boye. No, hombre, es lo que yo no fui enfermero nunca, yo soy... Bueno, yo soy enfermero y hice enfermería, pero no por el hecho de ejercer. Yo soy técnico de emergencias sanitarias en mi servicio y soy absolutamente feliz con el trabajo que hago y muy conforme con lo que hago. Pero sí necesitaba saber más. Hice primero la diplomatura, luego el grado, hice 3 expertos universitarios, el máster de urgencias, emergencias y cuidados críticos, pero simplemente por el hecho de saber más. Yo soy muy feliz siendo técnico de emergencias sanitarias y estoy muy, muy honrado de la profesión que tengo. Enhorabuena. Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante. Perdón, Boye, perdón. No, hijo, no, yo no soy... me tocaba, perdón. Yo no soy enfermero, soy técnico, soy médico de familia y es verdad que después de hablar de los dinosaurios ayer, verme aquí, pues me da un poco de... Pues soy médico asistencial, sigo haciendo mi trabajo en la calle a diario, me monto en mi bimóvil, me monto en mi helicóptero, hago mi guardia de coordinación, me encuentro todavía fuerte como Bibi, aguanto el tirón y bueno, para mí es una experiencia diaria tremendamente importante. No contemplo la posibilidad de quitarme de en medio aún y a pesar de mis 30 más 5 años trabajado en el sistema de emergencia público, pues nada, yo aquí estoy hasta que me tengo una patada en el culo y ya está, contento y encantado de estar con vosotros. Javi. Sí, es que es una pregunta muy interesante. José Luis Gil Larraz era enfermero primero y luego fue médico. Y incluso antes de ser enfermero fue socorrista de piscina. Entonces, es muy curioso. Yo soy enfermera y además soy matrona, lo cual me es de mucho preocupar también, ¿no? Entonces, el hecho de que José Luis fuera enfermero y de que hubiera enfermeros muy pronto, Emilio Benito fue una incorporación también muy pronta, hizo que quizás, yo he hablado de 4 pilares, pero me falta un pilar que es el quinto, que es la presencia de la enfermería en el servicio. O sea, la mitad de la dirección del servicio son enfermeras. La mitad. Un día sí y un día no, en las calles de Madrid, el máximo responsable en presencia física, el que responde con su cuello legalmente de la guardia del servicio, es un enfermero. O sea, esto es una cosa interesante que realmente posiblemente le debemos al hecho de que hubo enfermería muy pronto en la dirección del servicio y que José Luis también, aparte de ser médico, pues era enfermero y socorrista. ¿Algo más?
Pues venga, vamos a pasar a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.